Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos ya a esta nueva clase del día de hoy, domingo 21 de junio del 2026. Gracias ya a los jóvenes que van a comenzar a conectarse. Bueno, ya esperamos unos minutos más. Bueno, creo que como todo ecuatoriano estamos un poco tristes por el tema de la selección de ayer. Lastimosamente no se pudo hacer los goles. Y bueno, nos toca continuar con nuestra vida cotidiana que siempre, al menos cuando juega la selección, nos da alegría, nos da esperanza, pero esa esperanza también, así como florece, a veces también decae rápidamente. Pero bueno, el objetivo de nosotros con este módulo, estamos por ya finalizarlo. Y bueno, y a diferencia de que tengamos esa esperanza un poquito cal y baja, continuamos aquí nosotros en esta clase el día de hoy. Así que bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por conectarse. Estamos a través de esta transmisión en vivo, perdón, ya nuestra última clase del módulo de seguridad vial. Eh, Va a ser, a diferencia de las otras clases, un poquito más corta. Hoy tenemos el examen final también. También quiero recordarles de que deben de registrar su asistencia, como todos los días que hemos tenido clase. Y el examen estará habilitado desde las 10 de la mañana, es decir, una vez que termine la clase, esperamos un momento, 10 de la mañana hasta las 11:59 de la noche, el día de hoy. Usted en este trayecto, más de 12 horas, va a tener para poder hacer el examen, ¿sí? Fuera de ese tiempo ya no habrá otra oportunidad. De igual manera, todas las actividades estaban o están abiertas hasta las 11:59 del día de hoy, domingo. ¿Sí? Así que eh, no va a existir inconveniente. A veces nos suelen decir, no, es que no alcancé en una hora. Entonces, tratemos de cumplir a cabalidad tal como lo hemos propuesto. ¿Sí? Sé que el día de hoy es el Día del Padre. Además, felicitar también a los padres que están aquí conectados, todos los padres del mundo. Entonces van a decir, no, es que como es el Día del Padre, voy a estar ocupado. Sí, yo entiendo y sé que de pronto muchos puedan estar festejando, pero va a estar habilitado hasta las 11:59 de la noche del día de hoy. ¿Sí? Así que van a tener más de 12 horas, cerca de 14 horas aproximadamente, ¿sí? El examen habilitado para que lo puedan resolver. Solo son 10 preguntas. em, Pueden hacer dos intentos, pero la suma, perdón, la nota final, si hace los dos intentos, es el promedio. Por ejemplo, si usted en el primer intento sacó, qué sé yo, 16, en el segundo intento sacó 18, esas dos notas se suman y se hacen promedio, ¿sí? Y esa sería la nota final del examen, ¿ya? Entonces, eso tengámoslo en cuenta, ¿ya? Bueno, con este preámbulo también al final vamos a recordarlo, porque sé que ahora recién se están conectando unos cuantos jóvenes, pero al final también va a estar ya, por decirlo así, también vamos a volver a explicar esta situación, ¿ya? Em, recordarles también que es importante que marquen la asistencia, ¿no? De igual manera, esta clase está siendo grabada, va a quedar también colgada aquí en la plataforma del sindicato de choferes. Entonces, ahí está la información. De igual manera, al final de esta clase, también voy a compartir el enlace a el grupo de WhatsApp para que algunos jóvenes que de pronto no lo hayan visto la puedan ver. ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que tenemos programado el día de hoy. Ayer, vamos a hacer un breve recorderis. Ayer veíamos sobre las señales ya, las señales verticales y después también las señales longitudinales. Sí, estas señales las que están pintadas sobre la vía. Entonces, señales horizontales, longitudinales, señales perdón, horizontales, verticales y, bueno, leyendas y símbolos que están sobre la calzada de la vía. Entonces, incluso ayer quedó una pregunta del foro, espero que ya la hayan ido respondiendo, como actividad del día de ayer, ¿no? Bueno, entonces vamos a compartir por aquí, vamos a compartir ya nuestras presentaciones que tenemos preparadas para poder
ir mostrándole, ¿no? Entonces, voy a compartir, voy a compartir la pantalla. Un momento, la pantalla. A ver, por aquí está. Bueno, entonces el tema que vamos a, bueno, la última temática que nos toca dentro de la planificación que tenemos es ya, bueno, habíamos hablado sobre el elemento humano, sobre el elemento material de la educación vial. Incluso ayer ya terminamos con el tema de las señales horizontales. Y hoy vamos a abordar el elemento legal y económico. Entonces, aquí vamos a abordar tres puntos muy concretos, que es la parte legal, la parte económica y hacer referencia en tipo de siniestros de tránsito que suele existir, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero con el aspecto legal. Tener en cuenta que este es un elemento fundamental también dentro de la educación vial. Este elemento, debido a que aquí está contenido en la parte legal, está contenida toda la regulación y organización del tránsito, desde la prevención de siniestros y también juzgamiento de las infracciones de tránsito, ¿no? Entonces, aquí hay cinco partes fundamentales que debemos entender, ¿no? Uno, que es la Constitución de la República del Ecuador. La otra, que es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El Reglamento General a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Y lo que tiene que ver a ordenanzas, resoluciones de ordenanza. Y la última, bueno, la antepenúltima sería en este caso, que es el Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Entonces son estos cinco elementos legales que están dentro de la educación vial como tal y de la seguridad vial. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con cada uno de ellos para más o menos entender por qué son importantes, ¿no? Entonces comenzamos primero con la Constitución. La Constitución es la madre de todas las leyes en un país. Entonces nosotros tenemos una Constitución que es la Constitución del 2008 que se hizo en Montecristi. En esta Constitución está contenida toda la estructura orgánica del Estado como tal, es decir, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, participación ciudadana y control social, y bueno, toda la norma máxima que un Estado va a tener. Es decir, ninguna ley, ningún acuerdo, ningún otro instrumento puede estar sobre la Constitución, ¿sí? Entonces la Constitución es como la ley suprema, así como que está, hablemos de una pirámide. Entonces, la Constitución está en la parte superior de la pirámide. Incluso, bueno, hay un tema que lo definió Kensel, que es la pirámide de Kensel, y justamente establece lo mismo, ¿no? Que la Constitución, al ser la norma suprema, está arriba en la pirámide. Es lo máximo, ¿no? De ahí hacia arriba no hay más. Hasta ahí llega. Hablando en el término legal, por decirlo así, ¿no? Después de la Constitución, en el siguiente rango, en el siguiente escaloncito, está la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ¿sí? En esta ley, aquí se comienza a definir todo lo que tiene que ver con la organización, planificación, fomento, regulación del tránsito terrestre y el transporte y seguridad vial. ¿Sí? Entonces, por eso la ley es un poquito larga el nombrecito, ¿no? Que dice Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Es decir, en esta ley están todas esas definiciones, ¿sí? Cooperativas, por ejemplo, las infracciones, todo esto está contenido en este cuerpo legal. Debajo de la ley hay un reglamento que se llama el Reglamento General
para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Es decir, el tercer nivel de importancia, hablamos que el primer nivel era la Constitución, segundo la ley orgánica, tercer nivel es el reglamento. Entonces, ya en este reglamento están las formas más particulares. Es decir, vamos de lo general a lo específico. Entonces, aquí están las cositas más generales de la ley de tránsito. Entonces, aquí ya está cómo se debe aplicar, en qué instante se aplica la ley, por decirlo así. Entonces, aquí establecen todo lo que tiene que ver con la norma de aplicación, a la que están sujetos los conductores, peatones, pasajeros, automotores, operadoras de transporte y vehículos de tracción humana y animal. También está todo lo que tiene que ver con la circulación, inclusive lo que se debe utilizar en las vías públicas, las vías terrestres. Es decir, aquí están, por ejemplo, hasta las especificaciones de las avenidas, calles, carreteras, cuáles son sus dimensiones. Todo está aquí dentro de este reglamento, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta este tema, tal vez no todos vayamos a, a- a conocerlo al 100%, pero debemos considerar cuál es el nivel de importancia según su rango, ¿no? En este caso. Y después está un código, que es el código que permite sancionar, ya en este caso ya sería eh, sancionar con una acción, en este caso de restaurativa, o ya con una prisión, por decirlo así, ¿no? En este caso tenemos el Código Orgánico Integral Penal. Es un código muy grande, que aquí está inmerso todo lo que tiene que ver con las sanciones y las infracciones, ¿no? Por ejemplo, desde bueno, en este caso, desde cuánto, cuál es la sanción económica, cuál es la sanción que puede acarrear prisión en este caso, todo referente a sanciones. Es decir, este es un cuerpo legal punitivo. Es decir, aquí se dice cuánto va a ser la sanción económica o de cárcel si una persona comete tal infracción de tránsito. Y aquí están infracciones graves, leves, sí, que también en leyes y reglamentos ustedes la revisaron con la abogada referente a cada una de las estructuras, ¿no? Si aquí estamos haciendo la forma general, pero ustedes ya, de forma particular, en leyes y reglamentos, tuvieron que haber revisado este tema, ¿no? Es decir, cuáles son las sanciones graves, las sanciones leves, ¿sí? Cuánto involucra o implica una sanción grave, y cuánto implica una sanción leve, por decirlo así. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal es este cuerpo normativo que eh, tiene ese carácter punitivo, así que aquí sanciona. Con este instrumento es el que se sanciona. Algún rato bueno, ustedes de pronto se ven involucrados en un aspecto relacionado a una infracción de tránsito, le van a ir señalar artículo tal del COIP. El COIP es el Código Orgánico Integral Penal. Entonces ahí el agente civil de tránsito o el agente de tránsito le va a decir cuál es el artículo del COIP con el cual usted está siendo sancionado por alguna infracción de tránsito, ¿no? De pronto puede ser por conducir sin cinturón de seguridad, por conducir con llantas lisas, por conducir en estado etílico. Bueno, ya dependerá la infracción que haya cometido el conductor. Pero este código es bueno, el que le van a hacer referencia para la sanción. Y es ahí donde usted, bueno, ya en el tema de defensa, el abogado o abogada va a ir viendo cómo salir de esta circunstancia en cuanto a la acción que le hayan impuesto, ¿no? Claro, esto es antes del juez. Por ejemplo, imagínese que usted tuvo un accidente de tránsito y bueno, de pronto en ese accidente de tránsito hubo una persona que falleció, ya lamentablemente, ¿no? Entonces, de aquí yo siempre le recomiendo esto a mis estudiantes. Bueno, tal vez a mí no me ha pasado, bueno, no me ha pasado en este caso. Dirán muchos, no, es que usted lo dice porque no lo ha pasado, ¿no? Entonces, es verdad, pero eh, dentro del juzgamiento hay atenuantes y agravantes. Entonces, los atenuantes son acciones que el conductor o la persona hizo para que no ocurriera esa situación, por decirlo así, fatal.
Entonces, por ejemplo, usted va en un vehículo y de manera imprevista salió una persona, por ejemplo, creo que a usted se lo comentaba también, el caso de una niña en Esmeraldas, en el sector de Muñoz, me parece que era, eh, e iba a un transporte de pasajeros, me parece que era Trans Esmeraldas, y iba en su camino, ¿no? Y de pronto salió una niña corriendo, me parece que fue una noticia nacional inclusive, y un niño, el hermano me parece que fue, trató de socorrer a la niña. Lastimosamente no alcanzó a frenar el conductor y la niña fue impactada y lamentablemente falleció. Bueno, uno de los atenuantes en ese caso, por una situación así, improvisto, que no pudo evitar el conductor, es, o era en este caso, no sé si al final sucedió, que el conductor, al momento que supo del accidente de tránsito, que se dio cuenta que no fue una situación que él la provocó, ya fue externa, lo más obvio era que se hubiese quedado parado, parado la marcha del vehículo y ayudar a socorrer a las personas que estaban heridas en ese momento. Entonces, cuando se llega a juicio, si el abogado va a señalar este aspecto de que él estuvo predispuesto en colaborar, estuvo atendiendo, de que las cosas se dieron de manera imprevista, bueno, que no hubo una responsabilidad directa de él, entre otras circunstancias, este atenuante puede que la condena sea mucho más leve e inclusive pueden determinarle que no hubo la culpabilidad, que fue algo fortuito. ¿Sí? Entonces, en este caso es un atenuante. Caso que de pronto se diera que el conductor se diera la fuga. Entonces, en vez de atenuar, va a agravar. Es decir, van a haber razones suficientes para decirle al juez que el conductor no prestó la ayuda, salió huyendo y que eso denotó de que tuvo responsabilidad directa del accidente. Entonces, ahí en vez de decirle, ¿sabe qué? En verdad no fue culpa suya, ahí le van a dar responsabilidad porque al menos pudo haber ayudado o prestar ayuda a las personas involucradas en el accidente de tránsito. ¿Sí? Entonces, miren, esto está contenido justamente en estas normas, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta, estimados estudiantes, vuelvo y repito, tal vez no me ha pasado, espero que no me pase, pero sí es recomendable, ¿no? Cuando hay un accidente de tránsito y usted se ve involucrado, siempre trate de ayudar, ¿sí? Le van a decir mucha gente, no, sale corriendo, huye, que después te llevan preso. Sí, es muy probable que lo detengan para las investigaciones, es verdad. Muchas veces, y bueno, como está el sistema judicial en Ecuador, es mejor defenderse en libertad que defenderse en la cárcel, por todo y todo, ¿no? Ustedes saben hoy en día que en las cárceles hay bastante inseguridad, bueno, a pesar de que hay inseguridad en la población como tal, en la cárcel es mucho más insegura, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, pero hablando ya en el buen sentido de la justicia, que un rato funciona normal, funciona bien la justicia, lo mejor es prestar ayuda y poder brindar ese soporte, que ese sería un atenuante para su defensa en el futuro que le siga un juicio, porque aquí la fiscalía va a actuar de oficio y va a actuar defendiendo a la otra persona, ¿no? Y claro, si hay abogado particular, obviamente va a irse, va a plantear la defensa de la persona perjudicada, por decirlo así. Entonces, miren, es un dato importante que debemos de tener como conductores. Cuando exista un accidente de tránsito, tratemos de ayudar, tratemos de no huir como conductores, porque lo primero que hace el conductor es huir por librarse de una otra forma de que vaya detenido para el tema de investigaciones. A veces hay conductores que han tenido totalmente su responsabilidad, son totalmente responsables, entonces, responsables del accidente, por decirlo así, ¿no? Entonces, ellos terminan huyendo porque se dan cuenta que su situación fue mal tomada, las decisiones, y bueno, esto puede afectarle en el futuro legal y salen huyendo y hasta el punto que dejan botadas a las víctimas y a veces esos minutos, esos segundos del accidente, después del accidente son muy importantes para poder salvar la vida de una persona.
Pero bueno, son situaciones que hay que tener muy en cuenta, estimado estudiante, ¿no? Y ya en la parte final, en este aspecto legal, por decirlo así, está lo que tiene que ver a las señales, a las resoluciones de las resoluciones y ordenanzas. Las resoluciones las emite la, bueno, hay resoluciones del Consejo Municipal como tal y también hay resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito. Y las ordenanzas son estas ordenanzas que también el Consejo Municipal aprueba en función de su competencia para poder dirigir, organizar el tránsito dentro de esa localidad. Por ejemplo, creo que todos conocemos, o una gran mayoría conocemos, de lo que en Quito sucede con el pico y placa. El pico y placa es una metodología que están utilizando para, o se utiliza para mejorar la movilidad. Es decir, ciertos días de la semana no puede circular tal vehículo de tal placa y si ese vehículo circula puede ser sancionado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Quito me parece que lunes no circula placa uno placa 2 termina, la placa terminada en uno y terminada en 2. Y así, el día martes 3 y 4 y el día miércoles 5 y 6. Creo que esa es la lógica que están utilizando en Quito con el tema del pico y placa. Entonces, esta ordenanza solo determina para el Distrito Metropolitano de Quito. Y así, puede haber una ordenanza que siga en Santo Domingo, que restrinja la circulación de las placas número tal en tal día, por decirlo así, para mejorar el tráfico, o mejorar, perdón, la circulación vial y que no haya tráfico en las vías por el tema de que haya muchos vehículos en la calle, ¿sí? Entonces, miren, son estos aspectos que muchas veces eh, en ciudades de forma específica tienen y los consejos municipales a través de sus competencias como ordenanza emiten para regular el tráfico o el tránsito terrestre en ese lugar específico. Dirán mucho, dice, pero yo no vivo en Quito, yo no tengo que conocer. La ley plantea, el Código Civil plantea que una resolución, una ordenanza, una ley, un reglamento esté publicado en un registro oficial, se da por entendido que todos los ecuatorianos en este caso debemos de conocer de esa norma. Es decir, que el desconocimiento no nos exime de responsabilidades. Ah, es que yo no conocía y por eso no me deben sancionar. No importa, lo van a sancionar porque está planteada una ley. El desconocimiento no te eximen de las responsabilidades que eres parte por alguna situación, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta esto, estimados estudiantes. Bueno, alguna vez mencionábamos de que los conductores profesionales deben tener un conocimiento bastante amplio y es aquí, ¿no? Deben o debemos de leer bastante, debemos de investigar para no cometer este tipo de situaciones que de pronto nos puedan perjudicar, ya hablando en el nivel de económico y también en el nivel legal. Entonces, como ustedes pudieron darse cuenta, estimados estudiantes, en esta parte legal, aquí está todo el marco legal, por decirlo así, que confluye en el tránsito terrestre, ¿no? Hablamos de la Constitución, hablamos de la ley orgánica, hablamos de su reglamento de la ley orgánica, hablamos del Código Integral Penal y finalmente estamos hablando sobre las resoluciones y ordenanzas, ¿no? Entonces, tener en cuenta y estar pendiente, actualizado con las normas, con las leyes, con las ordenanzas, por decirlo así, para no tener algún inconveniente en el tránsito, ¿no? Porque al momento que hay un control, van a ir verificando de que esté cumpliendo usted con lo que dice justamente la norma, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Sí. Ya, la siguiente parte de la clase que tenemos preparada para hoy. Y hablamos del elemento legal, ahora vamos a hablar del elemento económico. Y aquí es donde muchas veces nosotros, es donde dicen por ahí, donde nos tocan donde más duele, en la parte económica. Sí. Entonces, tener en cuenta este aspecto, ¿no? Y entonces, aquí vamos a ver en el elemento económico lo que tiene que ver con el alto coste de la vida. Por ejemplo, hoy la canasta básica, la canasta básica ecuatoriana está en un valor de 829 dólares con 38 centavos. Esta es la canasta básica eh,
El costo de la canasta básica familiar aquí en Ecuador, 829,38 centavos. Ojo, que si es la canasta básica, eso es lo que cuesta. Dirán ustedes, profe, ¿y qué componente cuesta la canasta básica? Bueno, aquí están todos los productos, por ejemplo, los productos, eh, hablemos, por ejemplo, vestimenta, alimentos, vivienda, salud. eh, por ejemplo, dirán, no, yo voy qué sé yo, dirán ustedes, yo voy al hospital y me dan la medicina. Ojo, ahora no hay medicina, ¿ya? Entonces, son alrededor de 75 artículos que tiene la canasta básica familiar, es decir, lo mínimo que una familia de 4 personas puede gastar de manera normal. Dirán muchos, no, yo con $400 vivo feliz. Bueno, veamos si el tema de la alimentación es óptima, veamos si el tema de la vestimenta, el tema de la educación, el tema del transporte, son varios componentes, como les decía, el tema de la vivienda. Eh, bueno, imagínense, un arriendo normalmente ahora está en 120, 150. De los 400 ya va menos, obviamente. ¿Cuánto le queda para la alimentación? ¿Cuánto le queda para el transporte? En fin. Entonces, la canasta básica familiar tiene un valor de 829,38. Esto es un estándar a nivel nacional, es decir, un promedio, por decirlo así. Ahora, ¿cuál es el valor del salario básico unificado? Ese es de $482. Entonces, si se dan cuenta ustedes, estimados estudiantes, eh, el salario básico unificado está muy por debajo al valor de la canasta básica. Y mucho más ahora que los combustibles, los precios están liberados. Una idea fantástica del presidente que dice vamos a poner los precios a nivel internacional. Pero nuestro sueldo no sigue siendo internacional, pues. Alguna vez decía un amigo, y esto comentarle aquí a ustedes, dice, no, es que la gasolina debe ser el precio internacional, es como Estados Unidos, que vale $5 el galón, decía un amigo. Entonces otro amigo le decía, ¿y pero cuánto cuesta la hora en Estados Unidos? La hora en Estados Unidos son $20, $30. Entonces pues dice, multiplica 20 por, ya trabaja 6 horas, son $120 al día. Claro, ahí sí puede compensar, pero la hora aquí en Ecuador, ¿cuánto llega? A 5 6 dólares la hora máximo. Entonces como que si se subiera en este caso, lo que hemos alguna vez planteado, si subiera el precio del combustible, debe de subir también el precio, el salario básico unificado. Pero obviamente, esto no se va a poder dar mientras hayan personas como el presidente que crea de otra forma o tenga un pensamiento de otra forma, es decir, un pensamiento que favorece más a las empresas que al pueblo como tal. Solo, claro, dirán algunos, no, es que está administrando bien por el tema de la seguridad, pero la seguridad es una consecuencia de que no se ha atendido a los sectores sociales. Pero bueno, ese es un tema que en algún momento dado ojalá y lo podamos debatir. Pero bueno, entonces el alto coste de la vida viene influenciado por el salario básico unificado y por el costo de la canasta básica familiar. Ya lo decíamos, 829,38 centavos cuesta la canasta básica familiar y el salario básico unificado está en $482. Muy atentos con el tema del valor de la canasta, del salario básico unificado, porque de esto también depende de las infracciones. Por ejemplo, te dicen el 10% del salario básico unificado son $42 perdón, 48,20, $48,20, una infracción, por decirlo así. ¿Sí? Bueno, otra parte importante del elemento económico es el capital necesario para adquirir un vehículo, ¿no? Eh, Hoy en día con el tema de que los combustibles han subido o se han liberado el precio del combustible, tienden algunos vehículos a ser un poco más costosos. Y obviamente, ¿cuáles son esos vehículos más costosos? Los que consumen mucho menos combustible. Es muy obvio, ¿no? Porque a menos combustible consume, va a ser más requerido ese vehículo y por lo tanto va a ser más necesario para el transporte. Es decir, no va a valer lo mismo un carro que consume, bueno, que sea motor 2000 o 2500 a un carro que consume 1000.
perdón, un consumo de un carro de 1000 o 1100 o 1500. Entonces, obviamente va a ser mucho más caro el carro de 1500 centímetros cúbicos que el carro de 2500, ¿no? Porque obviamente va a consumir mucho menos y o es mejor por el tema de ahorro en tema de combustible, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta esto. A pesar de que los carros que se utilizan actualmente para el tema relacionado al transporte de pasajeros, hablemos de taxis, estos carros están en 1600 de cilindraje 1600, 1800. Van a haber pocos de 2000, 2200, 2500 de cilindraje, ¿no? Hablando en cilindraje. Eh, Ahora también en el tema de los vehículos eléctricos, hay, bueno, hay una norma que habla sobre la exoneración de ciertos impuestos que tienen los vehículos eléctricos, ¿sí? Pero el acceso a ese tipo de vehículos a veces se vuelve un poco limitado, por decirlo así, ¿no? Entonces, acceder a un vehículo eléctrico a veces es complejo por el tema que la infraestructura en el país, hablemos de bueno, de los puntos de carga para los vehículos, no hay en todos los lugares, ¿sí? Entonces hay pocos puntos de carga por ahora. Si se masificara más los puntos de carga, si la carga fuera mucho más rápida, es como un cargador, como que fuera un cargador de carga rápida, fuera bastante óptimo, porque esto va a permitir que usted, por ejemplo, si hace un viaje de Quito a, qué sé yo, a Manta, por decirlo así, y ya en el Carmen usted ve que la batería ha bajado un 30%, usted pasa por una electrolinera, es el punto de carga, y es ahí donde pone usted carga y paga la carga, ¿no? Entonces, pero a veces aquí en el Carmen solo hay un punto de carga que yo conozca, que es una gasolinera IS, Petróleos y Servicios, que tiene punto de carga, pero no hay tres, cuatro, aquí en el Carmen hay más de cuatro gasolineras, obviamente, ¿no? Entonces, si todas tuvieran punto de carga, fuera el éxito. Es decir, muchos vehículos podrían cargarse. Dirán ustedes, pero profe, pero es que no hay vehículos. Pero es que esto es circunstancial, ¿no? Si hay varios lugares donde puntos de carga, también van a haber la posibilidad de que vaya a haber ya más vehículos para utilizarlos, obviamente, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta el tema del capital necesario para adquirir un vehículo, ¿no? Perdón. El costo de sistemas de compra de venta de vehículos, ¿no? A veces nosotros tenemos esa cultura, ¿no? Que compramos vehículos de segunda mano porque creemos que es un poco más económico, pero al final estos vehículos terminan costando mucho más que un vehículo nuevo. Sí, eso es de ley. Si usted compra un vehículo de segunda, por mucho que el antiguo dueño diga, no, es que nunca fue reparado, que está en perfectas condiciones, siempre va a haber algo que arreglar, ¿sí? E inclusive hay muchas personas que, esto es penoso, ¿no? Que medio maquillan un problema, se lo venden este vehículo a la otra persona y cuando pasa un mes, 2 meses, el vehículo se daña, algo pasó y un daño grave que usted recién se da cuenta. Y es ahí donde comenzamos nosotros a decir, a lamentarnos por haber comprado un vehículo en esas condiciones. Sí, así que no siempre, jóvenes, lo barato nos sale bien. Entonces, por lo general, lo barato nos sale caro. Por general, es una norma general, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta de esto. Hay países europeos, al menos que he podido, por ahí he podido leer, ellos tienen esa costumbre, ¿no? De comprar vehículos de casa. Porque obviamente, si usted compra un vehículo de casa, usted se asegura de tener 5 o 6 años sin reparar motor, por decirlo así, ¿no? Y tiene todo una especie de seguro, ¿no? El costo de operación y mantenimiento, hoy en día, con la elevación de los combustibles o la liberación de los precios de combustible, como le gusta llamar a quienes están en el gobierno ahora, dice liberando el combustible al precio internacional, estamos a nivel internacional igual. El costo de mantenimiento se ha vuelto más caro. El tema de los aceites, el tema del combustible, valga la redundancia, el tema
de las llantas, el tema de la mano de obra de los mecánicos, sube. Y es normal, ¿no? Porque, bueno, alguna vez lo decíamos en una acción de reivindicación, que cuando la gasolina sube, todo sube. Inmediatamente todo sube porque todo está inmerso con situaciones relacionadas a la movilidad, al transporte. Entonces dirán muchos, no, es que subió solo 10 centavos el galón de combustible, por decirlo así. Dice, pero esos 10 centavos que sube por galón va a ir afectando a subir los elementos. Por ejemplo, hablemos del arroz, por decirlo así, ¿ya? Imaginémonos que un transporte le sube, ya no cobra, qué sé yo, $500 por traer hacer el transporte del arroz de un lugar a otro, ¿no? Con la elevación del combustible ya el señor dice, no, pues ya $500 no me alcanza. Entonces vamos a subirle a 600, ¿ya? $600, el flete, por decirlo así, para cargar arroz, llega y dice el distribuidor del arroz, pero bueno, ya son $100 más. Entonces ya el quintal de arroz que costaba, qué sé yo, 45, ay, vamos a ponerlo a 47 para que compense con la subida del, del precio de, hablemos del transporte. Entonces dice, ah, bueno, 47. Ya el señor de la tienda que lo compra a 50, dice, no, pues ya me lo subieron $2 más y comienza a subirse. Entonces ya no va a valer 50 centavos la libra, ahora va a valer 55 centavos la libra. Entonces, miren cómo va moviéndose el tema de, se va trasladando el precio de que se sube el combustible, va trasladándose primero de la persona que hace el transporte, que transporta, al distribuidor, después a la tiendita y finalmente, ¿quién lo termina pagando ese arroz a 55 centavos? El consumidor final. Y muchos dicen, no, pues que mucho está subiendo. Pero claro, sube la gasolina, sube los combustibles, sube el precio de la vida, sube todo. Entonces, todo ahora está subiendo por el tema de la elevación de los precios de los combustibles. Y aquí hay una muletilla que comienzan a repetir. Dicen, no, es que como hay la guerra entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Hormuz y todo esto, por eso es que el combustible está muy caro. Ese es un pretexto nomás. Pero hay circunstancias que el mismo Estado ecuatoriano ha librado los precios. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, el sueldo del conductor, la seguridad social, el combustible, los lubricantes, los neumáticos, todo va subiendo, todo. Era lo que hoy es mucho más caro que antes, es muy obvio, ¿no? Entonces, si antes el galón de combustible estaba a $1.40, hoy está a 3.31 a fecha de hoy, 21. No sabemos si el día 12 de julio, cada 12 se suben los precios, ya no sea a 3.31 sino 3.40. Entonces, imagínense, cada vez aumenta el precio y obviamente esto va a afectar a la economía ecuatoriana. Y como siempre lo hemos dicho nosotros, sube los combustibles, sube la carestía de la vida. Pero eso sí, el salario básico no sube, bueno, entre otras cosas que sigue estando de las mismas condiciones. El costo de construcción y mantenimiento de las vías, esto también es fundamental en el proceso de la educación vial, conocer estos aspectos, ¿sí? Eh, en muchos casos, el construir una carretera se vuelve bastante complejo, por decirlo así, por el alto costo que tienen. Además del costo, también tiene que ver con las situaciones tenebrosas que existen alrededor de una contratación pública. ¿Sí? Muchos han dicho no, que, por ejemplo, que no, que este gobierno no va a hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores, pero sigue enfrascado en los mismos problemas, ¿sí? Entonces, es lamentable que hoy por hoy se está normalizando lo que algún rato planteábamos el tema de la corrupción, ¿sí? Entonces, no hay que ser normal, no hay que normalizar la corrupción, hay que luchar para que esto no sea normal. La corrupción no es normal. No es normal. El decir, por ejemplo, 1 kilómetro
de línea recta en construcción de una vía cuesta $100.000, el neto es el real, pero cuando van y presupuestan esa obra lo ubican en 500.000 o 200.000, perdón, 500.000 o $600.000 ese kilómetro de construcción. Entonces, ¿cuántos no se lleva? Si hablamos de que normalmente cuestan $100.000, normalmente un kilómetro, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, digo que así es. Pero viene el constructor o el contratista y dice, no, es que ese va a valer $500.000 ese kilómetro de vía construido. Entonces, 5 veces más de lo que realmente cuesta ese kilómetro. Entonces, esos $400.000 de diferencia, que si fuera invertido de una manera óptima, sirviera para 4 kilómetros más, que solo es ocupado en uno, ese valor se va por efecto de corrección para el que firmó el contrato, para el que le dio la oportunidad, para el alcalde, para el concejal, para los prefectos, para el presidente. A todos lleva ese recurso. Entonces, estamos hoy en día, creemos que eso es normal y no es así. Dice, no importa, aunque haga ahora, pero aunque se lleve, pero que haga. No, eso no es correcto. Porque hay buenos ejemplos que alguna vez lo decía el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que cada centavo, bueno, que toda en la administración pública él planteaba, o plantea de hecho, que cada centavo debe ser transparentado en la obra pública. Porque hasta el último centavo debe demostrarse en qué se ha invertido. Porque los recursos públicos son recursos nuestros, son recursos sagrados. También hay hoy, bueno, hay un alcalde en Santa Cruz de Bolivia que se llama Mamen Saavedra. No sé si algunos ya lo han visto por las redes sociales. Él también habla de este tema. Entonces, ya comienza a haber líderes que comienzan a hablar de la transparencia en la administración pública y ojalá que eso se pegue en la gran mayoría de alcaldes, concejales, prefectos y, por qué no, presidentes y asambleístas aquí en Ecuador. Es decir, que sea transparente, hasta el último centavo de ser transparente para que el dinero alcance. La plata sí alcanza, pero cuando no se la roba, por decirlo así. ¿Ya? Eh, el costo también de la señalización, de la semaforización, de los dispositivos auxiliares de tránsito, eso también es importante, ¿sí? Eh, de igual manera como en la construcción de las vías, cuando se construyen las vías, también ubica un rubro para la señalización. En el mismo sentido, hay casos que ese rubro es sobredimensionado, como que lo inflan ese rubro como para poderse llevar ese recurso. Así que muy atento eh, a estos detalles y como conductores en un momento dado podemos ser parte de la fiscalización. Es decir, nosotros podemos conformar veeduría ciudadana que haga la fiscalización a las obras públicas para que se transparente y se diga realmente cuánto cuesta una obra. Y bueno, ya en la parte final del elemento económico está todo lo que tiene que ver con los costos y daños y perjuicios ocasionados por los accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, cuando tengamos algún tipo de accidente de tránsito, hay que ser consciente que se pueda llegar a acuerdos para poder también reparar o hacer reparar los daños que hayan sido ocasionados por el accidente, ¿no? De que hay que tener algo puntual y yo sí quisiera ser muy meticuloso en este tema. De pronto muchos de ustedes pueden ser taxistas en un futuro, ¿no? O conducir un taxi y eso, ¿no? Entonces, ser consciente en qué tema. En muchas ocasiones yo lo he visto. Una vez me vi implicado en una situación. Yo iba en mi vehículo y iba a ingresar a un redondel. Entonces, yo freno, porque pasé el paso, obviamente, y atrás mío venía muy de cerca un taxi. Freno, obviamente al momento de frenar, los stocks se paran. Pero el taxista, o el taxi que venía en la parte de atrás, al parecer venía muy cerca que no alcanzó a frenar y me chocó ¡pum! Por la parte de atrás. Me asusté, obviamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué habría, qué situación? ¿Qué hice mal? Decía yo en ese caso, ¿no? Entonces me estacioné y
El taxista, la persona que venía conduciendo el taxi, se bajó también y se bajó todo así, fúrico, bravo, que sí, que tienes que mirar que esto acá. Entonces, yo, siendo el afectado, porque fue a mí que me chocaron por la parte de atrás, ¿sí? Pregunté, pero ¿por qué está así tan enojado? No, es que tienes que pagarme la reparación y todo eso. Fuimos a ver el daño. Afortunadamente el vehículo no sufrió daño alguno, por decirlo así. Pero el carro, el otro el taxi, sí se averió la parte frontal. Y el señor quería que lo reparara, que le diera $20, que por aquí, que por allá, que esto y lo otro. Entonces yo le dije que se calmara y que más bien veamos cuál fue el responsable, pues directo del accidente. Cuando ocurre eso, cinco o seis taxistas ahí me acercaron. Y todos eran que sí, que míralo de allá, que solucionemos el problema antes que venga la policía, que por aquí, que por allá, que esto y lo de allá. Entonces yo me tranquilicé y le digo, ya listo, que venga la policía. Arreglamos ahí y vemos quién tuvo la problemática, porque si fui yo el afectado, siento yo el afectado directamente, si a mí me chocan por la parte de atrás, el otro taxista que chocó y él se dañó el carro quiere que yo le pague a él. No, pues, ¿cómo es eso? Y era todo fúrico, y eran enojados, llamaron a otros taxistas y se hizo ahí, se quería hacer una trifulca ahí. Entonces yo me mantuve, le dije, bueno, que venga la policía y arreglamos. No pasa nada, ¿sí? Arreglamos y vemos quién tuvo la responsabilidad y en función de eso determinamos quién va a pagar aquí. Y ahí los taxistas se fueron por ahí a conversar entre ellos, y como que obviamente tenían la de perder. Se fueron ahí todos enojados, insultándome, que sí, que por aquí hijo de tal, hijo de allá, y se fueron. Entonces, miren, una recomendación. Cuando tengamos un accidente de tránsito, ojalá y no lo tengan, ¿no? Pero puede haber este tipo de casos. Mantengan la calma y no siempre traten de, de, de agredir a la otra persona. Uno. Dos, es que no, que seamos honestos, pues en el tema de quién tuvo la responsabilidad. Pues, mire, el taxista en ese momento, él tenía la responsabilidad en ese momento, pero él quería de esa responsabilidad que tenía que yo pagara algo que yo no había dañado. Entonces, el señor era muy enojado y todo eso. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad del caso, ¿no? Si los dos hubiésemos tenido la responsabilidad, compartámosla. Ya listo, usted me dice que yo frené de manera imprevista y usted se chocó de manera imprevista. Bueno, listo, yo arreglo mi parte, usted arregla su parte. Los dos arreglamos algo. Pero no, hay personas que abusan de esta circunstancia, llaman a otra gente y esa otra gente como que de una otra forma quieren hacer valer su palabra e inclusive hasta terminan agrediendo a las otras personas, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta estos jóvenes si algún rato son taxistas, ¿sí? Sean honestos y reconozcan cuando se equivocan, ¿no? Y bueno, también el otro tema económico que es importante señalar, que es el costo de las multas y también la reducción de puntos. Es decir, si no queremos que nos multen, nos reduzcan los puntos de nuestra licencia, conduzcamos con precaución, conduzcámonos a la ofensiva, defendiéndonos, no atacando. Siempre eso les menciono a ustedes, conduzcamos a la ofensiva, no a la defensiva, ofensiva. Usted defendiéndose del otro. Usted piense que el otro lo va a atacar y usted defiéndase, por decirlo así, perdón. ¿Sí? Bueno, esta es la parte de la parte económica del elemento legal y económico. Y para ir finalizando ya estas diapositivas que tenemos preparadas por acá, perdón, vamos a ir observando los tipos de siniestros de tránsito para más o menos conocerlos, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando es un choque por la parte de atrás, cuando es un volcamiento, bueno, en fin. Entonces, ¿qué dice? Que el siniestro de tránsito es un hecho dañoso producido mayormente por la causa de la conducta imprudente o inadecuada de los conductores, ¿sí? Generalmente se da por el respeto a las normas de tránsito.
Eso es más que visto, por decirlo así, ¿no? Si nosotros condujéramos respetando las normas de tránsito, estoy muy seguro que no va a haber accidente de tránsito. Pero es que esto no solo depende de uno, depende de todos quienes somos parte del tránsito. Recordemos que somos parte del tránsito, son los peatones, somos los conductores, somos los pasajeros, somos parte, somos el elemento fundamental de la conducción como tal. Entonces a veces dirá a ustedes, no fue culpa del conductor, pero fue del peatón o del pasajero. Y dirán ustedes, pero fue culpa de la moto. Ah, es que la moto, el señor que va en la moto es el conductor de la moto. Entonces, ¿se dan cuenta? Todos componemos, todos quienes componemos el tránsito vial, por decirlo así, en este caso, estamos inmersos en dar una seguridad óptima para que nuestra trayectoria de un punto a otro sea la más adecuada. Entonces existen varios tipos, por decirlo, vamos por aquí a mencionarlos y hacerlos conocer, los tipos de siniestros de tránsito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el choque por alcance, es decir, un vehículo eh, va en la parte de adelante, por ejemplo, y se es chocado por la parte de atrás. Por ejemplo, lo que me pasó a mí en esa ocasión fue un choque por alcance, porque el vehículo de atrás me chocó, el choque por alcance. ¿Sí? Choque con el vehículo de atrás es esto es casi lo contrario, es decir, cuando el vehículo que va adelante retrocede y choca al de atrás, ahí se compone como un choque con el vehículo de atrás. Dirán ustedes, profe, pero es lo mismo que el choque por alcance. No, porque en hacer un peritaje el que le hayan chocado por la parte de atrás, es choque por alcance, la mayor responsabilidad recae en el vehículo de atrás. Ahora, si es choque con el vehículo de atrás, la mayor responsabilidad cae del vehículo que va al frente, porque el vehículo al frente retrocede y choca al de atrás, ¿sí? Entonces, eso en pericia es fundamental para ir determinando las responsabilidades o los grados de responsabilidades de un accidente de tránsito, ¿no? Choque frontal longitudinal. Este es uno de los más fuertes, por decirlo así. Es cuando dos vehículos se chocan de frente, como suelen llamarse, ¿no? Se chocaron de frente. Pero el término adecuado es choque frontal longitudinal. Son dos choques, dos vehículos que se chocan frontalmente, ¿ya? Hay otro tipo que es choque frontal excéntrico. Es decir, cuando solo por la parte del frente, pero solo se choca una parte. Ya, es decir, por ejemplo, como vemos en la imagen, el vehículo rojo choca al vehículo azul, pero solo una parte. ¿Sí? Ese se llama choque frontal excéntrico. ¿Sí? Este otro tipo de choque, choque lateral perpendicular, es cuando ya un vehículo choca al otro por la parte lateral, pero de frente. Así como estamos viendo, el vehículo verde es chocado por el vehículo naranja, ¿sí? Lateralmente o perpendicularmente, por decirlo así. Choque lateral angular es cuando un vehículo choca de lado a otro vehículo, ¿sí? Como vemos ahí, tenemos un vehículo blanco que es chocado por el vehículo rojo. Entonces, si observan que el vehículo rojo está no perpendicular, sino angular, obviamente, pero por el lado lateral. Estrellamiento, es decir, cuando hay algo puede ser un muro o una casa, y se estrelló el vehículo con aquello, con algo inmóvil. Eso es estrellamiento, ¿sí? Volcamiento lateral. El volcamiento lateral es cuando el vehículo comienza a dar vueltas de manera lateral. Es decir, eh, se viró, cuando va un vehículo y se viró por la loma, va dando vueltas lateralmente por la loma. Ese es un volcamiento lateral. Porque también hay un volcamiento longitudinal, es cuando el vehículo
de cabeza cae y va dando vuelta de esa manera. Son situaciones fatales, ¿no? Estos términos se utilizan más frecuentemente cuando hacen los partes policiales, obviamente, ¿no? Pero hay que conocerlos, ustedes como conductores deben de conocerlos, ¿no? Choque con moto o bicicleta. Bueno, esto sí hay que tener muy en cuenta que cuando un vehículo grande se choca con una bicicleta o una moto, por lo general termina siendo en algunos casos algo fatal, en algunos casos, ¿no? Porque obviamente es un vehículo pequeño, la bicicleta, la moto es un vehículo pequeño y el vehículo más grande va a llevar como más fuerza y puede golpear al de la bicicleta o al de la moto. También hay la colisión, que es la colisión cuando un vehículo se choca con otro y esto ocasiona un efecto en cadena, es decir, se colisiona. Puede ser que se hayan chocado el vehículo de los dos vehículos que van al frente, pero no alcanzó a frenar y se chocó también. Entonces ahí ya se configura en una colisión, por decirlo así. Rozamiento, por ejemplo, rozamiento positivo, rozamiento negativo. El rozamiento positivo es cuando los dos vehículos van en sentido opuesto y se rozan. Ese es el rozamiento positivo. Y el rozamiento negativo es cuando los dos vehículos van en el mismo sentido y se rozan. Es decir, porque quiere adelantar o algo por el estilo, ¿no? Atropellamiento. Aquí vamos a ir viendo este tema un poco, por decirlo así, tenerlo muy en cuenta. No es lo mismo un atropellamiento que un arrollamiento. El atropellamiento es cuando el vehículo impacta, podría ser a una persona o a un animal, impacta y es expulsado esa persona, es expulsado, botado hacia fuera, por decirlo así. Ese es un atropellamiento, que no es lo mismo que un arrollamiento, es cuando el vehículo pasa por encima a la persona objeto. Ese es un arrollamiento. Entonces, a veces dice, arrollaron a tal persona. Y uno, uy, arrollaron, eso es fatal. ¿Qué pasó? No, dice, nomás lo chocaron y lo expulsaron. Ah, no, pues ese no es un arrollamiento, ese es un atropellamiento. Entonces, tener muy en cuenta estos términos. Una cosa es atropellamiento y otra cosa es arrollamiento. Atropellar es cuando se choca con una persona, producto del choque, la persona sale expulsada, ese es atropellamiento. Arrollamiento es cuando un vehículo pasa por encima de la persona o el animal de pronto, ¿no? Entonces, tener bien en cuenta estos dos términos en cuanto a atropellamiento y arrollamiento, ¿sí? Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de este módulo. Yo quiero dar algunos puntos importantes acá que, que como conductores debemos nosotros siempre manejar a la defensiva, defendiéndonos. Actuar siempre a tiempo, reconocer los peligros y evitarlos. Y como recomendaciones finales, eh, respetar los límites de velocidades, no conducir en estado etílico, ser muy prudente, ceder el paso a las personas, tener nuestro vehículo un mantenimiento óptimo y bueno, respetar las señales de tránsito. Si combinamos todas estas recomendaciones, créanme lo que no vamos a tener ningún accidente de tránsito que podamos nosotros vernos involucrados. Claro que hay situaciones que a veces se vuelven complejas, que no es responsabilidad directamente nuestra, es responsabilidad de otros, pero si podamos evitarlo, evitemos. Como me parece que a ustedes les mencionaba, a veces más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. A veces por acelerar, llegar temprano o hacer algo, podemos ocasionar un accidente de tránsito, ¿no? Entonces recuerden que los conductores tienen familia, las personas que van con ustedes tienen familia, que las personas que van en otro vehículo tienen familia, que el peatón tiene familia, que alguna vez decían, pero los animalitos también tienen familia, los animalitos dependen. Entonces, preservemos y cuidemos la vida de todos los seres vivos, principalmente el del ser humano, obviamente, ¿no? Entonces, conduzcamos con responsabilidad. eh, yo sé que es a veces bien complicado, pero comencemos por algo, ¿no? Alguna vez dicen, no, pero es que una golondrina no hace el verano. No importa, comencemos a hacer el cambio.
de pronto eso que comenzó una persona se va a ir contagiando con otra, y así podemos ir logrando un cambio que vaya mejorando las condiciones de la conducción y no haya tantos siniestros de tránsito en las vías públicas. Agradecerle a ustedes, jóvenes, por eh, prestarme atención en este módulo, pero antes de despedirnos, ¿sí? Vamos a explicar el examen final, que ya mismo, más o menos en una media hora, ya va a iniciar, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla, perdón, por aquí. Comparto la pantalla. Ah, no se olviden darle un like. Estamos transmitiendo aquí en vivo. No se olviden dar un like, por favor. Eso nos apoya, ¿no? Con algo nos sirve. No les cuesta nada a ustedes, pero nos sirve de mucho a nosotros. Ya, habíamos abordado el elemento legal y económico. Eso está en la plataforma, como le había mencionado ayer. Hoy no va a haber actividad para ustedes. Y más abajo dice examen final, y ahí está. El examen final se habilitará de 10 de la mañana y se cierra el mismo día de hoy a las 11:59. Dice aquí 23 horas con 59 minutos. ¿Sí? Pasa las 12 de la noche, ya no se puede hacer el examen. Así que tienen, van a tener más de 14 horas para hacer el examen. Así que por favor, no se olviden. ¿Sí? Eh, Habrán dos intentos, como ya lo señalaba. Ah, ustedes solo ingresan aquí. Ingresan. Todavía no se puede. Ya no se puede. Esto me como ratito. Vamos a ver. Vamos a actualizar la página aquí un momento. Examen final. Un momento, por favor. Un momento. Es que estoy viendo yo como profesor, ¿no? Obviamente ustedes lo ven diferente. Ya, así. Así está. Ya, es decir, así le va a aparecer a ustedes. Ahorita, si ingresan, le va a aparecer así. Pero ya después le va a aparecer aquí hacer el cuestionario. Usted da clic en un botoncito azul y comiencen a responder las preguntas. Y aquí están las indicaciones, ¿no? Intentos permitidos 2, método de calificación, promedio de calificaciones, calificación para aprobar de 16 a 20. Este cuestionario no está disponible en este momento, obviamente porque todavía no es la hora para hacer el cuestionario o el examen en este caso. ¿Sí? Solo es una opción correcta, opción múltiple, me parece que son 10 preguntas, cada pregunta vale 2 puntos y bueno, tienen dos intentos, pero recuerden que es el promedio entre los dos. Si usted en el primer intento sacó, por ejemplo, 16 y quiere mejorar, y en el segundo intento sacó 18, no es que su nota final va a ser 18, va a ser el promedio 16 más 18, 34, dio para 2 a 17. Su nota final será 17. ¿Sí? Listo. Con estas indicaciones, agradecerle a ustedes. Ah, no se olviden darle like, comenten también esta transmisión y bueno, compártanla. Eh, Siempre estoy haciendo este tipo de contenidos. No es que quisiera ser youtuber, pero si algún rato pudiera desenvolverme como youtuber, porque un youtuber gana mucho más que un profesor, ¿ah? Ténganlo en cuenta. Me va a beneficiar mucho. Pero bueno, por ahora, agradecerle a ustedes su presencia en esta clase. Habría sido un gusto. Ah, algo que me estaba olvidando, no se olviden del día 24 de junio, que es la fecha final ya en este caso del proyecto de vinculación. No se olviden de este tema. 24 de junio, yo ya por el grupo de WhatsApp le voy a enviar la ubicación de la unidad educativa y también la hora justo que debemos estar allá. Ahí va a estar la compañera Cristina y también nos va a ayudar la compañera Rosita Barberán, ya como ya estamos por coordinar este tema. ¿Sí? Eh, Iré yo, déjenme ver, yo les comentaba a ustedes, soy docente de la Unidad Educativa del Carmen, voy a buscar si tengo un hueco libre en ese tiempo para darme una vuelta por ahí, para estar un rato, conversar con ustedes y saludar, ya que la única forma que nos hemos conocido es por este medio, ¿sí? Pero si me ven por la calle y algún rato me saludan, díganme quiénes son, de qué curso, y yo con mucho gusto ahí le devolveré el saludo porque la gran mayoría me han visto a mí, pero yo a ustedes no les he visto porque, bueno, no estaba por el tema de conexión y también en algunos casos hemos tenido las cámaras apagadas. Entonces, pero bueno, gracias por ser pacientes, por haberme acompañado y bueno, esperamos
como todo ecuatoriano ahora con el tema de la selección. Ojalá y se reivindique el día jueves contra Alemania. Un poco la garganta afectada por los goles que estábamos gritando que nunca se dieron. Entonces, nos vemos jóvenes, muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.